Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a otra transmisión, el poder estar juntos, el poder estar siempre acompañándoles en todas nuestras áreas, nuestra vida, ¿no es cierto? Crecemos, vamos madurando, vamos entendiendo, vamos siendo quebrados, como habíamos dicho de la semana pasada, ¿no es cierto? Con el estudio que damos con respecto a la semilla que es quebrada, dice que esa es la que produce realmente el fruto. Hoy quiero compartir con respecto a lo que es la predestinación. Quizá usted me dice, si yo sé que somos predestinados a salvación, somos predestinados a vivir una vida eterna, pero lo que poco sabemos, ¿no es cierto?, es que también hemos sido predestinados a llevar la imagen de Dios, porque somos como Dios, ¿no es cierto? Porque está la imagen en nuestra vida, hemos sido transformados y nuestra meta es llegar a ser como Cristo, pero ya tenemos la imagen y esa imagen cada día se va revelando, ¿no es cierto? Va completándose esa imagen que nos hace crecer, esa imagen que está en nosotros, la de Cristo, en la que nos lleva a ser renovado, transformado, nos lleva a una metamorfosis para poder llevar muchos frutos, que en lo que siempre hemos querido es llevar fruto. Yo creo que cada uno, el anhelo es llevar fruto de arrepentimiento, ¿no es cierto? Un fruto de cambio, de transformación, para que podamos cada día poder dar ese fruto que necesitamos, ¿no es cierto? No aquellas obras de la carne. En Romanos capítulo 8, del versículo 29, nos habla de la siguiente forma. Nos dice en la versión amplificada, dice: porque a los que antes conoció, de los cuales él era consciente y amó de antemano, él también destinado desde el principio, preordenar a ellos para ser moldeados a la imagen de Dios. Es decir, somos predestinados a ser transformados, somos destinados a ser cada día ser moldeados a la imagen de su Hijo y compartir internamente su semejanza, para que Él sea el primogénito entre muchos. Es decir, no solamente tenemos el privilegio de poder ser transformados a la imagen constantemente, ¿no es cierto?, sino que también tenemos el privilegio de ser sus hermanos menores. Y en la versión Reina Valera, a ver si podemos leerla, dice: porque a los que antes conoció, aquí está hablando de un pasado, ¿no es cierto?, de un principio, pero porque a los que antes conoció, también, es decir, no solo nos
nos conoció desde un principio, no solo nos conoció desde antes del principio, desde antes la fundación de la tierra, sino que también dice, también los predestinó, dice el apóstol Pablo, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, esta es una gran promesa que tenemos, ¿no es cierto?, de poder... una gran promesa de que sobrepasa todo pensamiento, que sobrepasa todo entendimiento. Aquellos que siguen a Cristo están destinados, ¿no es cierto?, a llevar su imagen y a ser hermanos del primogénito Jesucristo. Esa es nuestra predestinación, que vamos día a día, vamos creciendo, cada día se va viendo la imagen de Dios. Que vamos creciendo cada día en todas las áreas de nuestra vida. Sobre todo estamos fructificando, estamos dando buen fruto, porque es una predestinación también. No solamente Dios nos salvó y nos salvó, sino que también hemos sido predestinados a ser sus hijos, a ser el hermano menor, los hermanos menores de nuestro hermano mayor Jesucristo, y también a que esa imagen está siendo transformada, ¿cierto? Hemos sido transformados a la imagen de Jesucristo. Es un proceso, es un crecimiento, es como la semilla cuando no tan solo cae en la tierra, en buena tierra, sino que puede caer en buena tierra, pero si la semilla no se parte, ¿no es cierto?, no puede dar fruto. Y ese quebrantamiento, ese quiebre es un quebrar constante con respecto a nuestra vida. Dice que Dios no va a rechazar un corazón arrepentido, contrito y humillado y quebrantado, sino que es como comerse un pay de limón, verlo, ¿cómo no lo vamos a comer, no es cierto? Vamos y sacamos y disfrutamos de ese exquisito pastel. Esa es nuestra meta de poder llegar, a ser perfecto a la imagen de Cristo. Es la meta que hablaba el apóstol Pablo. No pretendo de haberlo alcanzado de ninguna manera, dijo Pablo. Prosigo a la meta, prosigo a seguir, que se vea la imagen de Cristo. Por eso dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, esa imagen que está en nosotros, cada uno de nuestros hermanos la lleva, y esa imagen, esa promesa, esa predestinación de llevar la imagen de Cristo es la que se va cada día transformando y se va aclarando, por qué no decir, se va viendo cada vez más la imagen perfecta de Cristo en nosotros. No equivocamos, no fallamos, ¿no es cierto? Hacemos cosas de repente de forma humana, de forma natural, pensamos de forma natural. Muchos de nosotros estamos tan metidos en las cosas de este mundo, estamos tan metidos en las cosas que tienen fecha de término, estamos tan pendientes, estamos tan enfocados y afanados en las cosas que tienen fecha de término, que tienen fecha de vencimiento. Son cosas que son temporales, y nos aferramos a lo temporal y nos despreocupamos de lo eterno. Nos despreocupamos de lo que realmente hemos sido enviados a dar la buena noticia, a reconciliar al mundo, ¿no es cierto?, con nuestro Padre, entregar el mensaje de salvación. Dice que la fe viene por el oír, cuando escuchan, cuando se oye la voz, cuando se lee la voz de Dios, ¿no es cierto? Dice que provoca fe y provoca confianza en la persona, porque el Espíritu Santo trabajando en la persona y comenzamos a comprender. Pero esa semilla comienza a crecer, esa semilla se partió, ¿no es cierto?, y comienza a dar un fruto, y ese fruto es un proceso. Esa semilla que es quebrada comienza a salir, ¿no es cierto?, una pequeña plantita chiquitita, ¿no es cierto? Se asoma, ¿no es cierto?, una pequeña planta, y va creciendo y va creciendo. ¿Se acuerda ese experimento que hacíamos con los porotos y que ahora lo hacen con nuestros hijos?
Así es como un poroto. El poroto prácticamente se puede decir que una semilla se rompe, se abre, se quiebra y comienza a dar fruto de la vida. Ya cuando se rompe, ¿no es cierto?, comienza a fructificarse. Y así es con uno también cuando está en el vientre, ¿no es cierto?, de la mamá, de la mujer, ¿no es cierto? Cuando ya se empieza a gestar, comienza la vida, comienza el proceso de la vida, comienza el proceso de gestación. La misma importancia de la semilla, ¿no es cierto?, cuando se está rompiendo, se está asomando, es la misma importancia cuando ese ya es un árbol grande, fructífero. Es un proceso, pero de principio a fin es vida. De principio a fin lleva a vida, lleva a que es la misma importancia de cuando éramos una pequeña semilla, ¿no es cierto?, que prácticamente fue dado por el espermio a través del óvulo, ¿no es cierto? Al unirse se provoca la gestación y comienza la vida, y comienza a gestarse y a formarse, y empieza a palpitar el corazón de aquella vida. ¿Cómo no tomarnos de eso, ¿no es cierto?, de ser agradecido a Dios? No solo Dios nos predestinó a salvación, a justicia y a perdón, sino que también nos predestinó a llevar la imagen de Cristo, ser como Cristo, ser como Dios, la imagen nosotros. Y por eso que cada día somos transformados a la imagen de Cristo. Y esa es la meta que vamos llevando, ¿no es cierto?, en ser como Cristo. Los seguidores de Cristo siempre tienen la imagen de Cristo. Todos los que seguimos a Cristo, no solo creemos, sino que seguimos a Cristo, miramos la imagen de Cristo, está en nosotros la imagen de Cristo. No es que nosotros vamos a cambiar y hacer el proceso, sino lo que está en nosotros, el Espíritu Santo va dando ese proceso, ese crecimiento, que es un proceso de fructificación. Ya quebrándose, ya está provocando un pequeño fruto, hasta dar, ¿no es cierto?, poder crecer, poder aumentar, poder llegar a la meta que es ser la persona de Jesucristo. Volvamos a leer: porque a los que antes conoció también, es decir, no solo bastó que nos haya conocido, sino que también de ese conocer, desde el principio que nos conocía, Él nos predestinó también para que fuésemos hechos, transformados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La imagen de Jesucristo se imprime a sí misma en la comunión, ¿no es cierto?, diaria sobre la imagen de cada discípulo. Se va formando cuando el Espíritu Santo nos discipula, cuando el Espíritu Santo nos va enseñando, cuando estamos leyendo, cuando estamos escuchando el mensaje. Algo se va gestando en nosotros, algo se hay transiciones, hay cambios en nosotros. Ya no pensábamos como antes, ya no miramos como antes. Cada vez se va mejorando, ¿no es cierto?, en nosotros esa imagen que se ve a lo mejor por ahí media borrosa, pero cada vez se va aclarando esa imagen, se va viendo la imagen. Dios ama a su Hijo, y cada vez que a nosotros, Él cuando ve la imagen quizá, ¿no es cierto?, ahí que está siendo transformada, dice que Él nos ama porque ve a su Hijo en nosotros, porque se va viendo la transformación de esa imagen que Él ama mucho, que es su propio Hijo, que dando su propia vida por nosotros, derramando su sangre para que nosotros fuésemos santos, fuésemos predestinados también para ser como Él, pero siempre cuando en cada circunstancia, cuando hay problemas, dice, bueno, Dios no está conmigo,
¿Dios acaso no está conmigo? ¿Dios no me está ayudando? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué tengo esta dificultad? ¿Por qué tengo este dolor que no lo entiendo, no lo comprendo? No entiendo de ninguna manera el por qué estoy pasando este proceso. Y Dios conoce el dolor. Cada uno de nosotros ha pasado dolores, procesos, gente que ha caído en depresión, gente que ha caído en dolor, en fracaso, ¿no es cierto? Fracaso por sus hijos, que repitieron de curso. Hay padres que se encierran, hay padres que se agobian, hay papás, mamás, hijos que por el producto que en el colegio los molestan y en su propio interior hay dolor, desesperación. Hay hijos que están desesperados con un dolor porque ven a su papá alcoholizado, no ven a un papá sobrio, no pueden ser transformados. Hay dolor en ese hijo, hay dolor en esa mamá, en ver a su hijo metido en el alcohol, en la droga, y sabe que tarde que temprano la cirrosis, ¿no es cierto?, va a terminar con la vida de su hijo. Y es un dolor espantoso, es un sufrimiento que la mamá dice: Señor, ¿cuándo harás la obra en él? ¿Cuándo harás la obra en mi marido? ¿Cuándo harás la obra en mi esposa? ¿Cuándo vas a transformar, ¿no es cierto?, a mi esposo, para que mi esposo pueda comprender quizá un proceso? Mi esposo va a la iglesia, conoce a Dios, se convirtió, pero solo cree, pero no confía en Él, solamente cree en la existencia de Dios, y se provoca ese dolor, se provoca esa aflicción, porque no hay un compañero, no hay un pan, ¿no es cierto?, en eso, en trabajar juntos, en un equipo, en poder crecer junto con la familia con respecto al reino de Dios. Entonces hay sufrimiento, hay dolor, no hay compatibilidad, no están de acuerdo. Dice que cómo caminarán juntos si no se ponen de acuerdo. Dice, si la persona se pone de acuerdo, pueden caminar juntos en todas las áreas de su vida. Entonces, claro que hay desacuerdos, ¿no es cierto?, pero siempre llega uno a un acuerdo, siempre llega a un acuerdo, siempre uno llega a poder a llevar esto que es llevar la imagen de Cristo y seguir siendo, para que Él haga la transformación en nosotros y prosiga ese proceso de crecimiento en ser la imagen de Cristo, en que ya fuimos predestinados, pero eso lleva un proceso. Y eso de repente provoca aflicción, el ver que nuestros hijos no están bien, en ver que nuestros hijos fue papá fuera del matrimonio, que la hija fue mamá fuera del matrimonio, y comienza la aflicción. Solo Dios conoce ese dolor. Uno no puede meterse ahí, uno no puede decir cómo, de qué manera. El sentir el dolor de una persona, de una aflicción que se está siendo quebrado, ¿no es cierto? Y a veces nuestro orgullo, a veces nuestro egoísmo, a veces nuestra humanidad, ¿no es cierto? Y esa imagen se va siendo transformado. Por eso es que el problema, nosotros tenemos que gozar. Y yo digo, pero ¿cómo me voy a gozar en este problema que me tiene encerrado en la pieza, que me tiene encerrado en esta situación, me tiene incómodo, no puedo más en esto, no quiero saber de nadie más, no quiero saber ni siquiera de mis hijos, no quiero saber ni siquiera de mi esposo, de mi esposa, y me meto en un cuarto, en una pieza, y estoy 2, 3, 4, 5, un mes, 2 meses, y gente que se queda pegado en la depresión, ¿no es cierto? Un dolor, gente que perdió a su hijo en un accidente, gente que perdió a su hija en ser asesinada, en ser maltratada, violada, un dolor que se provoca en esa mamá. Solo Dios comprende ese dolor. Solo Dios comprende ese dolor. Él comprende el dolor de cuando su hijo fue maltratado. Es más, se provocó una separación, se provocó un quiebre ahí, ¿no es cierto? Todo el pecado caer sobre su hijo, y como Dios no ama el pecado,
como Dios aborrece el pecado, aunque su Hijo no había pecado, pero nuestros pecados cayeron sobre su Hijo y eso provocó, porque Él es santo, 1000 veces santo, santo y santo, dicen los querubines, entre ellos, oh, qué santo es el Señor. Eso es lo que habla una versión, dice que entre ellos se decía, santo es el Señor, es decir, es una santidad tremenda, es una santidad que no tiene remedio. Entonces, santo, santo, santo. Entonces, ¿qué podemos decir ante el dolor, ante una traición, ante un engaño, ante una infidelidad, ¿no es cierto? Solo el que ha pasado, la que ha pasado ese dolor puede comprender una traición. Solo la persona que ha sufrido eso puede entender el ser herido, el ser maltratado, el ser ¿cómo? Si yo le di todo, ¿cómo si yo la amé con todo mi corazón? Si yo lo amé con toda mi alma, ¿cómo me pudo hacer eso? ¿Cómo pudo ser indiferente? ¿Cómo pudo ser insensible? ¿Cómo pudo ser una persona indolente? Y la persona comienza la aflicción y comienza el dolor, y solo el Espíritu Santo el que sostiene esas situaciones, y que nadie puede apuntar ni nadie puede decir algo sobre esa persona, porque solo aquella persona ha sufrido. Y muchas veces no sentimos el dolor del prójimo, no sentimos el dolor. Después de los años comienza el bálsamo, comienza el descanso, la herida se cierra porque es un proceso. A veces la gente dice, estoy hasta herido, pero la herida se va cerrando, es una cicatriz, es un proceso que va en aumento, que va cicatrizando, va cerrando. Recuerde que la piel hay varias capas, ¿no es cierto? Y se van cerrando. Incluso puede estar cerrado arriba, pero interiormente todavía quedan capas por cerrarse, por cubrirse, por unirse. Y es fácil decir, claro, estáis herida, estáis herido, estáis acá, ¿no es cierto? Estáis respirando por la herida. Entonces, y muchas veces predicamos duramente, ¿no es cierto? Hay personas que respiran por la herida y que se quedan ahí en el pasado, pero no podemos obviar ese dolor, ese proceso, ¿no es cierto? El proceso muchas veces de cosas de una equivocación, ¿no es cierto? De un error, de terceras personas, de segunda persona, ¿no es cierto? Uno tiene que sufrir esos dolores y uno comienza a decir, Señor, no es justo. No es justo. No veo justicia en esto, Señor, no es justo. Yo he sido fiel y comenzamos a dar, yo puedo, y tú sabes que yo he sido fiel hasta las últimas. Hasta las últimas. Y comenzamos a caminar en eso. Solo Dios lo pudo hacer. Y solo Dios lo puede hacer contigo. Yo no sé por qué he llegado a esto, pero solo Dios puede ayudarte. Y yo puedo sentir tu dolor. Yo puedo sentir esa desesperación. Dios está quebrando esa semilla. Dios está haciendo que lleve frutos, y frutos de arrepentimiento, frutos que lleven a crecer, frutos que lleguen a que la gente, a que el Padre, nuestro papá, vea a su Hijo transformado en nosotros, hecho, aunque es una predestinación llevar la imagen de Cristo, pero se va cada día desarrollando esa imagen, que es nuestra meta. Hay mucha gente que ha perdido a su hijo en un parto.
Y hemos sido muy insensibles. Hemos sido muy... No me he querido meter en eso, ¿no es cierto? Por educación, de repente muy educado, pero de repente eso nos ha llevado también a no poder ayudar a la persona. El no incomodar, el no ser desubicado. Pero cuando la persona necesita ayuda, necesita un respaldo, necesita un hombro, necesita un consuelo, necesita una palabra de ciencia, que no una palmada a la espalda, vamos adelante, sino que una palabra de ciencia, una palabra que te ayude, una palabra que ayude a tu vecino, a tu vecina que está pasando un proceso, que quedó sola, su esposo partió la semana pasada. Hay situaciones que nosotros no sabemos manejar, sobre todo cuando hay dolor, sobre todo cuando hay una partida de alguien, sobre todo cuando hay una infidelidad. Solo Dios puede curar eso. Solo Dios puede curar esa traición. Y por eso que hemos sido transformados. Día a día estamos siendo transformados. Y esa semilla va creciendo, se va quebrando. Por eso es que día a día estamos siendo quebrados. Día a día estamos ante el Señor quebrantados y humillados. Y agradecidos, decir, Señor, primero me conocías desde antes. Y sé que mi mamá y mi papá me aman, ¿no es cierto? Sé que tú y yo amamos a nuestros hijos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de Dios? Es que Dios nos ama a nosotros y ama a tus hijos y ama a nuestros hijos. Y también sabe cuánto cabello hay en su cabeza. Una cosa es amar, pero una cosa es decir, Él sabe la cantidad de pelo que tiene en su cabeza. ¿Cuánto cabello tiene? Él está preocupado. Él está preocupado en que cómo te está yendo en los exámenes, cómo te está yendo. De repente tienes que cubrir y no has podido cubrir la matrícula, la mensualidad de la universidad y estás pasando y estás solo, te sientes solo y pucha, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa con Dios? Y pasamos solo ese proceso. A veces hay días que no comemos, a veces hay días que no sabemos cómo cubrir mañana, si como esto o pago la fotocopia. Solo Dios sabe esos procesos, solo Dios conoce. Cada cosa tiene su precio. Cada cosa tiene su precio. La salvación fue gratis, pero el proceso no es gratis. El proceso de llevar la cruz no es fácil. El proceso de llevar la cruz, el rendirse día a día, el que Dios trabaje en nosotros, decirle, Señor, trabaja en mí y aquí estoy. Y perdono y perdóname, Señor. Necesitamos en ir más allá de la religión, de ir más allá del culto, ¿no es cierto? Ver la situación de cada uno. Porque fuimos predestinados a llevar la imagen de Cristo, pero eso conlleva morir, conllevan llevar la cruz, conllevan que ser quebrantado, conllevan que vamos creciendo y creciendo, como dolor de parto. Como dolor de parto. Y cuando vamos creciendo, vamos entendiendo que su gracia y su favor no lo puedo ganar, su gracia y su favor yo no lo puedo alcanzar, no lo puedo pagar, no lo puedo cancelar. Yo ya estoy lleno de favor. Se tiene que manifestar y se va a manifestar en su tiempo. Pero el favor está ahí, tenemos que tomarlo y creerlo y sabemos que Dios está haciendo la obra.
Dios está haciendo la obra en nosotros. Dios está haciendo la obra en lo que nosotros queremos. Dios se está moviendo a favor de nosotros porque Él ya se movió en favor de nosotros en la cruz del Calvario. Y eso está ahí. Pero está ahí, no lo vemos nublado, lo vemos así de lejos, pero está ahí. Pero se viene acercando poco a poco. Y solo vemos el problema. Solo vemos la dificultad. Todos queremos llegar ante Faraón, ser el segundo de Faraón, antes de Faraón. Pero no queremos estar metidos en la cisterna, dentro de un hoyo, en la cárcel, el ser vendido por propios hermanos. No queremos conllevar ese camino que llevó Cristo. Solo queremos triunfar y gobernar en Egipto, que está hablando de un tipo de Cristo. José de una u otra forma fue vendido, no sé, o sea, fue vendido por sus hermanos como Cristo, por un par de monedas, como Cristo, porque un tipo de Cristo. Fue traicionado por sus hermanos como Cristo con su hermano. Fue rechazado, fue odiado, fue lleno de celo. ¿Usted cree que a Jesús no le tenían celo, rabia y envidia por lo que él hacía? José era lo mismo. Y en cada proceso decía, José es un varón próspero. Y uno, ¿cómo varón próspero? Sí, porque la prosperidad está en nuestra alma, está en nuestra vida, nuestra riqueza, el poder entender nuestra posición en Cristo. José sabía cuál era su posición, Jesús sabía cuál era su posición. Cada día el enemigo, nuestra mayor batalla y guerra está en nuestra mente, en bajarnos de nuestra posición, que estamos sentados juntamente con Cristo, en bajarnos en esa posición que ya somos predestinados a llevar la imagen de Cristo, a ser como Cristo. Y eso es lo que falló Adán. No, lo que pasa es que si tú comes eso, él sabe que tú vas a ser como Dios. ¿Vas a ser como Dios? Siendo que él ya era como Dios, era la imagen de Dios, caminaban juntos en el Edén. Y Adán no supo disfrutar esa instancia de gracia, de favor. Y escuchó el engaño de la serpiente en pretender que tenía que hacer algo, tenía que decir algo, tenía que ganarse esa posición, siendo que él ya la tenía. Él tenía que hacer algo humanamente, él tenía que hacer a su propia manera, ¿no es cierto? Humanamente, en su humanismo, ¿no es cierto? Y Satanás engañando, ¿no es cierto? Y desviando a Adán. ¿Para qué? Para desenfocarlos, para desenfocar cuál era la posición que tenía Adán. Adán estaba predestinado a ser la imagen de Dios, pero la serpiente lo persuadió que debía hacer algo para llevar a ser como Dios. Adán ya estaba predestinado. Como tú y yo estamos predestinados, si hemos creído en Jesucristo, si en nosotros está siendo trabajado, no solo decir que soy salvo, sino que uno siente que está siendo procesado, está siendo transformado para llevar la imagen de Cristo, y eso se siente. Es mucho más que un culto, es mucho más que una reunión, es mucho más que el día domingo, es mucho más que una buena onda ir a la reunión de jóvenes, que no es malo, es muy bueno todo eso. Es mucho más que ir a escuchar un mensaje el domingo, sino que el lunes comienza el proceso, el lunes comienza día a día, hay que llevar la cruz de Cristo. Pero no la queremos llevar. Me quiero desligar, me quiero apartar de esa responsabilidad, me quiero apartar y esa predestinación está en nosotros. Sí o sí estamos predestinados a salvación, estamos condenados a llevar la imagen de Cristo, pero condenación a vida eterna. Pero Satanás de una otra forma, en sus dardos, en su artimaña, en su idea bien planeada, ¿no es cierto? Esa es la verdadera guerra espiritual
que estamos peleando día a día, qué dardo nos lanza. Por eso llevar el yermo, el casco de acero de combate para que no entren los tiros. Por eso es que es importante el poder estudiar su palabra. No es para gastarse, no es para mostrarlo en el Facebook cuántas Biblias tengo, cuántos libros tengo, sino que es para que la gente vea la imagen de Cristo. Que estamos siendo transformados a la imagen de Él cada día. Porque ya somos predestinados a salvación, ya somos predestinados a llevar esa salvación tan grande. Pero día a día eso en nosotros es un morir. Día a día en nosotros eso es un morir. Y Adán terminó engañado, pretendiendo que tenía que hacer algo, tenía que decir algo, tenía que hacer algo para ganarse esa posición, siendo que él ya estaba predestinado. De la misma forma, sigue trabajando en su artimaña, diciéndole a la iglesia, bajándolo, haciéndolo dudar, que tienen que ganarse la imagen de Cristo, que tienen que ganársela, que tienen que, de una u otra forma, Pablo cada vez que se enfoca y dice necio, tonto, que en la realidad le estaba diciendo estúpido, que es fuerte la palabra, cuando alguien, cada vez que habla esas palabras, se refería a aquellos que querían apoyarse de la ley y justificarse en la ley, y establecerse en la ley y cumplir la ley, sino que enfocarse en la obra de ellos, no en la obra de Cristo. Y Pablo siempre en sus palabras haciendo una bofetada: necio, enfócate en la obra de Cristo, no en tu obra. Cada vez que Pablo tuvo que confrontar, los trató de tonto, los trató de necio, los trató de estúpido. El apóstol Pablo: yo solo soy un repetidor, hablando lo que dice la palabra de Dios. Cada vez que alguien quería jactarse de su obra basada que ellos cumplían la ley, que ellos cumplían los mandamientos, que ellos eran bendecidos por guardar la ley, que ellos eran salvos por guardar la ley, que ellos eran sanados por guardar la ley, el apóstol Pablo los frenaba. ¿Ustedes creen que por circuncidarse van a ser salvos, sanados, bendecidos? Estúpido. Así hablaba Pablo. Y cuando se refería a ellos era un insulto. Así de franco, de certero era el apóstol Pablo. Porque reducir la obra de Cristo es un pecado. Minimizar la obra de Cristo y maximizar la obra humana no tiene pies ni cabeza. Romanos 8:29. Y lo volvemos a leer. Porque a los que antes conoció, de los cuales él era un consciente y amó de antemano, él también destinado desde el principio, preordenar a ellos para ser moldeados. Había una predestinación en el proceso de moldamiento, en ser la imagen de Dios y compartir internamente su semejanza para que Él sea el primogénito. Para que Él sea el primogénito. La imagen de Jesucristo se imprime a sí misma en la comunión diaria sobre la imagen de los discípulos. Ningún seguidor de Jesús puede contemplar su imagen con un espíritu de frialdad, de indiferencia.
hay hambre, hay deseo. No es algo que tenemos que hacer, es nuestra naturaleza es hablar con papá. Ayer cantamos una vez más, me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy. Nuestra comunión es una dulce bendición. Es una vez más, cada vez que entramos, tenemos que darle gracias. Gracias, Señor, porque puedo entrar al trono de tu gracia a interceder, a hablar contigo, y no hay ningún guardia cortando ni atajándome para que yo entre al lugar santísimo, para que yo entre al lugar, ¿no es cierto?, donde está papá, sino que no hay nada. En el símbolo del arca del pacto habían ángeles, ¿no es cierto?, con espada que hacían así, que cortaban, cuando si alguien entraba era cortado. Adán disfrutó de eso, de poder estar ahí, pero después del pecado no pudo entrar. Fue sacado. Y de la única manera era que tenía que venir al segundo Adán para que recuperáramos esa entrada nuevamente. Y por eso es que cada vez entramos al lugar santísimo, no hay guardia, ni policía, ni nadie en quien no pueda atajar, ni un secretario, ni un subrogante, ¿no es cierto?, ni los subalternos, ni nadie puede atajarnos, nadie. Al contrario, tenemos un abogado, defensor, que es nuestro hermano mayor. Tenemos toda por qué ganar, porque somos más que ganadores en Cristo Jesús. ¿Usted no cree que es un privilegio? Si antes se impedía entrar a ese Edén después de la caída, no era llegar y entrar. Primero decir, Señor, gracias, porque una vez más puedo entrar confiadamente, porque una vez más puedo ir ante ti en adoración. Y aún en este proceso que voy llevando la imagen de tu Hijo, y cada día tú vas viendo la imagen de tu Hijo en mí. Estamos siendo renovados, transformados, de gloria en gloria, de nivel en nivel. Si ese es nuestro enfoque, todas las otras cosas vendrán. Todas las otras cosas vendrán. Todas vendrán. Aquellos que siguen a Cristo están destinados a llevar la imagen de Cristo. Aquellos que están destinados, ¿no es cierto?, aquellos que siguen a Cristo están destinados a llevar la imagen de Cristo, en ser como Él. Y que nadie nos frene, nos pare y decir, ¿no es cierto?, bajarnos del nivel de que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares altos. Sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Pero sabe que el hombre, de una u otra forma, ha renunciado a llevar la imagen de Cristo. Ha escuchado las artimañas, las palabras negativas de alguien en llevar la imagen de Cristo y pretender que tenemos que hacer algo para llevar la imagen de Cristo, siendo que ya somos predestinados. Lo que hay en nosotros nos lleva a un proceso de crecimiento, a llevar la imagen de Cristo. Esa es nuestra meta, es llegar a ser como Cristo. Ese debe ser nuestra mayor meta, en ser como Cristo.
Qué tremendo. Y no tendríamos que tener ni una clase de cómo llevar un matrimonio, ni cómo ser mejor esposo, ni cómo ser mejor esposa, ni mejor pastor. No habría ni siquiera habría consejería si dejáramos que Él trabajara en nosotros. Si dejáramos, ¿en qué tenemos que acercarnos? ¿Cuál tendría que ser la mayor cantidad? En acercarnos a nuestros pastores y preguntarle de la palabra, tener alguna duda ahí y preguntar. Pero a veces, la gran mayoría solo se acerca por un problema, que le sane la guagua, que está bien, que le dé un trabajo, que está bien, que le ayude en los estudios, que está bien, que le ayude en la crisis matrimonial, que está bien. Pero si no nos preocupamos, ¿no es cierto?, en llevar la imagen de Cristo. Si no nos sentamos bien y decir gracias porque ya soy predestinado a llevar la imagen de Cristo, y eso es permitir que Dios trabaje. Pero no queremos que Dios trabaje en nosotros, queremos que Dios nos solucione los problemas. Queremos que Dios nos dé el auto, queremos que solo Dios nos dé la casa y luego nos gastamos de eso. Queremos que solo Dios nos dé un buen trabajo. Y de una u otra forma nos agarramos de tantas cosas para poder triunfar en la vida, tener éxito. Pero el mayor éxito es llevar la imagen de Cristo, es permitir que Dios trabaje en nosotros. Esa es la riqueza que Dios habla, en discernir las riquezas espirituales. Y no estoy en contra del dinero. No estamos en contra del dinero, de ninguna manera. Son cosas añadiduras que las necesitamos. Tenemos que hacerlo, tenemos que tomarlo, obviamente. Hay que trabajar, hay que estudiar. Pero no nos preocupamos de que Dios trabaje en nosotros. No nos preocupamos en saber más de aquel que nos predestinó a salvación, que nos predestinó a llevar la imagen de Cristo. No nos preocupamos de eso. Sino que cuando aparece el problema, me acerco, oro, cuando estoy pasando una crisis. Pero no me acerco a Dios a decirle, Señor, llévame cada día a tu imagen, Señor. Perfeccióname, Señor. Ayúdame, háblame. Quiero saber más de ti, Señor. Quiero conocerte más, Señor. Quiero estar lleno de tu verdad. Revélame tu palabra, revélame, ayúdame. Recuérdame la palabra que leí anoche. Revélame. Compártela con otro. Esa debiera ser nuestra preocupación. Pero más son las preocupaciones de saber qué está pasando en la televisión, qué está pasando en la farándula, de qué está pasando, ¿no es cierto?, de quién va puntero, de quién no va puntero. Es cosa que uno comparta en Facebook, ¿no es cierto?, el celebrar, ¿no es cierto?, entre comillas, el triunfo de un equipo y vienen los abrazos. Pero uno comparte una palabra de Dios y nadie dice nada. Pero hay alguien que se meta con su equipo. Hay que alguien se meta con su equipo nacional, con su equipo, ¿no es cierto?, oficial, ¿no es cierto? Sacamos nuestras garras, peleamos y nos enojamos. Esas no son nuestras cosas primeras. Eso no debieran ser nuestras prioridades. Cosas, claro que uno estamos en este mundo y si podemos, obviamente, ver un partido lo hacemos. Si podemos ver una película lo hacemos. Pero si nuestro enfoque está en eso, no estoy preocupado que Él trabaje en mí. No estoy preocupado en llevar la imagen de Cristo. No estoy preocupado en morir cada día, en llevar la cruz. Y solo me acerco para que Dios me bendiga. Solo me acerco para que Dios me dé panes, me dé peces.
no todos siguieron a Cristo. A veces habla la palabra todos, pero no habla en total todos aquellos que eran los remanentes. Y todos siguieron a Cristo. Sí, todo, pero ¿en qué sentido? Todo de un remanente. Muchos lo dejaron. Sobre todo cuando comenzó su proceso de, ¿no es cierto?, en el Getsemaní. Quedó literalmente solo. Sintió el abandono del Padre. Fue la única parte que no dijo Padre mío, sino que dijo Dios mío. Hubo un quiebre, hubo un abandono, hubo un desamparo ahí, porque los pecados cayeron sobre su Hijo, que eran de nosotros. Y Dios no ama el pecado. Dios aborrece el pecado. Y por eso es que Él pagó hasta ese desamparo. Por eso es que Dios está ahí en ese dolor, Dios está en ese quebranto. Y por eso es que esa semilla, ¿no es cierto?, principal, que fue Cristo, que cayó en la tierra, se quebró, ¿no es cierto?, y dio fruto, que era la iglesia. Éramos nosotros. Dio muchas vidas. De una muerte, de una resurrección, vino muchas vidas. Porque estábamos condenados a muerte. No teníamos ni una esperanza, no teníamos nada que nos salvara. No había nada bueno en nosotros para que eso provocara salvación en nosotros. Alcanzar salvación, alcanzar predestinación. Nada, no había nada bueno en nosotros. Entonces muchas veces caminamos como Adán. Nos dejamos persuadir por el enemigo. El enemigo. Y nos empieza a bajar de nuestra posición, que somos predestinados a salvación y a llevar la imagen de Cristo. ¿Viste? No estás naciendo como Cristo. Y somos predestinados a llevar la imagen de Cristo. Somos como Cristo. Y está un proceso. Pero está en nosotros. Somos predestinados a ser sus hijos. A ser como su Hijo, a ser sus hermanos menores, predestinados no solamente a salvación, sino que predestinados a que somos transformados día a día, de gloria en gloria, de nivel en nivel. Los hijos de Adán, en su orgullo, han luchado para recuperar la imagen divina por medio de sus propios esfuerzos. Quieren recuperar la imagen divina con sus propios esfuerzos, a su manera. No se basan en el favor de Dios, no se basan en la gracia de Dios, sino que se basan en una circuncisión, ¿no es cierto?, espiritual, humana, perdón, pero no en esa circuncisión. Aquellos que se basan en la ley, ellos descansan en un sábado, pero no saben que Cristo es el descanso, es el sábado, el sabbat. Él es nuestro descanso verdadero. Que no quiere decir que una vez a la semana uno descansa, no aparta un día para el Señor. Pero nuestro sábado es Cristo. En Él descansamos. ¿En qué sentido? Descansamos y confiamos y reposamos en que Él pagó todo por nosotros. Nos sentó juntamente con Él y confiamos en ese proceso. La forma mal hecha, modelada según el Dios que se han inventado para sí mismo, crece cada vez más, pero a la imagen del enemigo, de Satanás. Formamos imágenes, pero imágenes humanas, que solamente nos van a llevar a ser la imagen del enemigo, pero no de Cristo. Solo su palabra, solo la obra salvadora, solo el nacer de nuevo, haber sido quebrado y haber nacido provoca en que somos predestinados a llevar una salvación. No es algo mecánico ni educacional. Esto no se trata de ser educado, se trata de ser transformado a la imagen de Cristo, haber nacido de nuevo. Podemos ser educados dentro de una iglesia, podemos
podremos haber sido educados dentro de una iglesia, en todo lo que sucede en una iglesia. Podemos ser educados en nuestra profesión, pero no haber sido salvos. No haber sido salvo. A Jesús lo criticaron. ¿Cómo? Tan pequeño. Nosotros esperábamos algo grande. Como nosotros esperábamos que tú vinieras a matar y a librarnos. Pero tú has venido a que te maten. Nosotros esperábamos la espada. Pero veo que trajiste un mensaje de salvación. Las buenas noticias. Y no veo la buena noticia. Bueno, que en parte, cierta razón, ¿en qué sentido? Sus ojos fueron velados. Ellos se basaron en las promesas según de Abraham. Nosotros estamos basados en la fe de Abraham. No en la cultura de Abraham. Abraham no fue judío en ninguna parte. Sino que bajo, no dogma, sino que bajo la fe. ¿No es cierto? Esa misma fe que creyó en Dios lo justificó, ¿cierto? No las obras, sino que el creer, el confiar en que Dios iba a cumplir todas esas promesas. Eso nos lleva cada día a poder entender, en ser transformado a la imagen de Cristo. En Romanos 12 habla de una metamorfosis, ¿no es cierto? Cuando dice renovado nuestro entendimiento para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Solo la palabra, el ser renovado por Dios, nos va a llevar a entender esto. Pero hay más gente más preocupada para que Dios le dé la casa, le dé el auto. Esa es nuestra realidad en Chile y en Latinoamérica. Porque hay pobreza, porque hay escasez, sobre todo ahora con tantas malas políticas, ¿no es cierto? Malas gestiones, sobre todo. No nos enfocamos y no nos enfocan a eso, sino que nos enfocan a cosas naturales, a cosas que tienen fecha de término. Eso no nos va a sostener. Eso no nos va a producir un cambio. Puede que produzcan y va a provocar un cambio económico, ¿no es cierto? Ya no va a arrendar, va a tener algo propio. Pero eso no quiere decir que tenga una metamorfosis. Y no estoy en contra de la prosperidad y la bendición. Yo soy un convencido que Dios nos ha bendecido con toda bendición de lo alto. Ya con ser salvos, tengo toda la bendición de Dios. Tengo todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y Dios va a empezar a proveer lo que necesitamos. Dios siempre suple lo que necesitamos. Él es un Dios proveedor, es nuestro papá, pero a la vez nos va procesando. Vamos siendo quebrados, siendo a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 3:18, veamos qué nos dice. 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A su gloriosa imagen. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, sin velo,
Como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Era como el espejo, ellos hablaban de espejo. ¿Cuál era el espejo de ellos en aquellos tiempos? Era el bronce, cuando uno le pasa, ¿no es cierto?, brazo, limón. Aquellos que hemos sido limpiadores de chapa, de cinturones, sabemos qué es limpiar la chapa, un bronce, que limón con brazo, con tantas cosas, hasta que quede con un espejo y uno puede mirarse, pero no se ve claramente. Así era el espejo antes, por eso ellos hablaban de ese espejo, que no nos ven así tan claro. No era el mismo espejo de ahora, que uno se ve claramente. Entonces cada vez se va poniendo más nítido, se va mejorando hasta llegar a ser HD, 3D y todos los D. Esa es nuestra confianza. Ese es nuestro orgullo de llevar aquella cruz que nos lleva a ser transformados. El que nos lleva a ser llevar la imagen de Cristo. Llevar la imagen de Cristo a aquellos que la necesitan. No podemos transformar a nosotros mismos a su imagen. Es más bien la forma de Cristo la que busca moldearse. Ese molde que está aquí en nosotros va buscando mejorándose, ¿cierto? Que nos va diciendo, mejórate. Me acordé de alguien. Gálatas 4:19. Veamos qué nos dice en Gálatas 4:19. Y estoy terminando. 4:19. Dice de esta forma: oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes, y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en su vida. ¡Qué tremendo! Yo los quiero como hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. Le provoca algo eso, ¿cierto? Él está sufriendo. Es por eso cuando somos transformados, Él sabe lo que es sufrir. El ver que nosotros todavía no nos enganchamos, el ver que todavía nosotros no estamos conectados, no estamos en el propósito de Dios, en querer llevar la imagen de Cristo, en querer, ¿no es cierto?, cooperar en rendirme, que Dios trabaje en mí, que eso es llevar la cruz, eso es llevar un sacrificio vivo, no muerto, porque ya se presentó un sacrificio muerto y resucitó al tercer día, sino que ahora un sacrificio vivo, que esa es la verdadera adoración a Dios. Y se lo dice a alguien que adora a Dios, al cantar, al tocar, sino que la verdadera adoración, sacrificio vivo, para que papá no sufra, porque hasta que no vea la imagen perfecta de su hijo en nosotros, no va a parar. Y lo vuelvo a leer: yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. ¿Ve que la gracia no es barata? ¿Ve que la gracia no es para salir a correr a pecar? ¿Ve que la gracia no es liviana? ¿Ves que la gracia no es un libertinaje, sino que es un camino de llevar la cruz, de llevar hasta que nuestro papá no sufra por nosotros, como nuestras mamás, como nuestras esposas sufrieron dolores al dar a luz
Tremendo. Lo asimila a un parto. Lo asimila a un parto. Es doloroso, pero va a salir a luz, va a llegar. Es decir, es doloroso, pero hay una esperanza porque va a dar a luz, es un parto, va a dar a luz. Ese hijo perfecto, la imagen de Cristo. Él no mira como a sus hijos, pero hasta que no nos vea completo, hasta que no lleguemos a la meta, hasta que no nos vea completo en ver a su propio hijo en nosotros, no va a parar de sufrir. La obra de Cristo en nosotros no está terminada hasta que Él haya perfeccionado su propia forma en nosotros. La vida cristiana es una vida de crucifixión. Es una vida de crucifixión. No hay otra forma. A veces queremos un evangelio happy, pero vienen las circunstancias para fortalecer carácter, la esperanza, y eso nos va llevando una a otra, a ser cada día como Cristo. No a quién quiere ser millonario, no, quién quiere ser como Cristo. Y el querer ser como Cristo, eso no abre puertas, Él ya abrió las puertas ya, y comienza Dios a soltar las cosas. El favor ya está en nosotros. Lo que pasa es que Él tiene que ver en nosotros un trabajo, porque nos va a hacer mal. Vamos a volver al vómito. Y perdóneme que le hable así, no lo hablo yo, lo dice Pedro. Vamos a volver al barro. Se nos va a ir el humo a la cabeza. Nos vamos a subir a la vereda y nos vamos a marear. Dios quiere llevarte a grande altura. Porque nuestro corazón está en esas cosas. Y siempre fue el principio, siempre fue la motivación en ser bendecido. Siempre ha sido nuestra motivación en tener recursos, tener buen trabajo, estatus económico, social alto. Pero nunca ha sido nuestra motivación en ser cada día crucificado. Porque no nos gusta eso. Nos gusta happy. Y la vida no es así. Es un matiz. Hay matices, como en la música, como en las estaciones del año. Gálatas 3:18. 3:18. Gálatas 3:18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Nada más, confió en la promesa. Porque si Dios diera lo que prometió solo a quienes obedecen la ley, entonces ya no daría para cumplir. Ya no daría para cumplir su promesa. Pero cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Repito, porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio, porque no era por cumplir una ley, sino que era por creer, por confiarse. Y en eso estamos basados, en esa fe. En esa fe. No un dogma, una tradición, cultura, no. Por esa fe.
Ay, Señor, que nos ayude a poder a ser transformado y renovado. Y creemos que es así. Sé que Él nos ayuda día a día. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a poder entender cada día este evangelio, esta promesa en que fuimos predestinados a llevar la imagen de Cristo. Muchas bendiciones. Oremos juntos. Señor, protege, guarda, ayuda a aquel que está sufriendo, aquel que está en estos momentos de dolores, Señor. Está con lágrimas, está en su pieza ahí. Lo único que dice, Señor, ayúdame. Ayúdame. Y recuérdanos que tú también estás sufriendo, porque aún no se ha completado esa imagen de tu propio Hijo Jesucristo. El que tú no entiendes ese dolor. Fortalécenos, Señor. Que es más allá de esa circunstancia, va a pasar. Y que ese dolor, que Dios sane ese dolor, que Dios pueda cubrir, pueda cerrar esa herida, cicatrizar esa herida, esa separación, ese abandono. Solo Dios te puede entender, solo Dios te entiende, solo Él te puede ayudar. Es necesario poder rendirnos a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy. Ayúdanos. Fortalécenos, Señor. En mi debilidad soy fuerte, porque no me baso en mi fuerza ni en mi humanismo, sino que en ti, Señor. Más reconozco que tú eres el poderoso, tú eres el que se la puede. Yo solo creo en lo que tú ya pudiste más de 2000 años atrás. Esa es nuestra confianza, Señor. Yo oro por aquellos que están sufriendo, aquellos que están en su proceso, aquellos que están siendo literalmente crucificados espiritualmente. Están siendo quebrados para llevar mucho fruto. Señor, glorifícate sobre ellos. Espíritu Santo, como un bálsamo, como un silbido apacible en su pieza, en su cuarto, en su lugar ahí que están escuchando. Oh Dios, gracias por eso. Gracias por esa promesa. Gracias, Señor. Gracias porque podemos sentir el dolor, porque podemos sentir el abandono, porque podemos sentir, así como sentimos el gozo y la alegría cuando alguien está pasando un momento de alegría, así también nos dolemos, Señor. Gracias, Señor. En ti confiamos, en ti reposa nuestra alma. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes vida eterna? Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima transmisión. Les deseo cada día que podamos reflejar cada día y evitarle el dolor a nuestro Padre en ver la imagen de Cristo. No esa imagen ahí que está, que muchas veces no queremos que sea tratada. Evitémosle ese dolor de parto, como dolor de parto. En los micrófonos, el pastor Miguel Ángel Mendoza Rojas, de nuestra congregación Cristo, tu única esperanza, región de Aysén, Coyhaique. Bendiciones. Chao.